paciente con un abdomen totalmente distendido, y ¿qué hace el médico? Manda a hacer una rectosigmoidoscopía. Introducen al recto, llega al sigmoides y lo que se observa es la roseta de torsión. Entonces se produce la descompresión endoscópica, no la desvolvulación. Está haciendo una descompresión, entonces con una sondita fina logra atravesar y se descomprime. Y una vez que se descomprime, logra rotar nuevamente y está libre nuevamente el paciente para que pueda ser operado en forma electiva. Pero hay muchos pacientes que hacen la rectosigmoidoscopía, soluciona el problema, adiós, les pone 3 cruces, se va. Hasta el siguiente evento en el cual vuelve nuevamente con un volvulo y cuando está con el cuadro doloroso pide y dice, opéreme, hágame lo que sea. Pero una vez que le has resuelto el problema, olvídense, no me hago operar, ¿no? Entonces, son estudios de gabinete que podemos observar a nivel del ano. Otro es estudio, la colonoscopía, su nombre dice, quiere ver el colon, o sea, el colon va a introducir a través del ano el recto y va a ver el sigmoides, todo el colon, tanto el colon izquierdo como el colon derecho, colonoscopía. Por el interior va a estar observando. ¿Qué va a ver? Va a ver la mucosa, va a ver zonas sangrantes, va a ver zonas estenóticas, va a haber pólipos, va a haber tumores, o qué está pasando en ese interior, o va a haber una gran dilatación. A veces el colonoscopio no alcanza, es más del 1,5 metros el tamaño del intestino grueso en ese sentido. ¿Y qué tiene que hacer? Generalmente introducen una parte y giran el colon, trancan y empiezan a traccionar. Después nuevamente enderezan, colocan un poco de aire y empiezan a avanzar. Entonces son maniobras que va aprendiendo el gastroenterólogo para poder avanzar, para poder lograr ver todo el colon, porque hay veces colon totalmente grandes, redundantes, que son difíciles de completar y llegar hasta ciego, que lo ideal es llegar siempre a ciego. La placa simple de abdomen, sí nos va a ser una placa simple de abdomen, donde vamos a poder observar si tiene alguna alteración a nivel del colon, y ahí vamos a ver los colores, ¿no? Entre el blanco y el negro, o sea, lo que vemos, si es radiolúcido, vamos a ir viendo cómo muestra cada segmento. Y si queremos ver exclusivamente un órgano en el sentido del colon, le podemos poner un contraste acá a través de un enema de Barry, y se llama un colon por enema, un contraste también, entonces con contraste. Generalmente el contraste que usamos para el colon es el bario, ¿no ve? Pero hacemos con doble contraste y el otro contraste es el aire. Entonces, de igual manera, introducimos otra sondita donde vamos insuflando aire y va mostrando, como estamos viendo aquí, estas imágenes entre blanco y más negro. Entonces, vamos viendo inclusive la mucosa, vemos la mucosografía y todo va viéndose con este doble contraste. Son contrastes que van usando para ver. Avanzamos siempre pueden ver la tomografía. Es un estudio tomográfico en el cual va haciendo cortes en forma transversal de todos los segmentos. Se puede hacer un corte por decirte, cada 3 milímetros, ¿no? Entonces, cada 3, cada 5 milímetros, cada centímetro puede ir haciendo cortes, y vamos observando prácticamente si existe algún tipo de alteración. La tomografía es coste. También se pueden hacer las resonancias. La resonancia va a ser en forma ya global en el sentido. Hoy en día se usa también la pastilla, ¿no? Entonces, donde el paciente hace una endoscopía que está viendo prácticamente dónde está bajando a través de una pastilla endoscópica que traga el paciente, y va haciendo un seguimiento a través de lo que va registrándose a nivel de un chip, y posterior se coloca y se puede lograr observar. Hoy en día se puede hacer tomografías virtuales también, ¿no? Con contraste, y vamos viendo todo el intestino. Entonces, son estudios que se pueden realizar al colon. ¿Para qué? ¿Para qué se hace todas estas cosas? Para tener un diagnóstico mejor, un diagnóstico temprano y un diagnóstico para tratar de solucionar los problemas de nuestros pacientes. Es para eso. Cada día va avanzando más, se dan cuenta que la tecnología avanza y avanza a pasos agigantados. Hoy en día vamos viendo que muchos otros estudios van apareciendo, se está operando en el exterior a través de robots, se está haciendo una cosa, otra cosa, porque van avanzando, tratan de buscar de solucionar los problemas. Y ese es el objetivo, tratar de llegar a un diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para solucionar el problema, para curar a nuestro paciente. Cuando encontramos patologías avanzadas, entonces, ¿qué vamos a dar al paciente? Solo calidad de vida, solo prolongarle el tiempo de sobrevida. Y no decir, la hemos curado, hemos sanado, ¿me entiende? En mama, por ejemplo, ¿qué hacen hoy día? Avanza la tecnología, ¿para qué? Para encontrar en etapas iniciales y decir, hemos curado esta paciente, ya no tiene un cáncer de mama,
Y así es lo que vamos viendo a nivel de los diferentes órganos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo cómo se introduce el recto sigmoidoscopio. Es un instrumento que normalmente lo tenemos en la emergencia. Y van a ver, introducimos en esta forma y después de eso tiene que bajarse el recto sigmoidoscopio hacia la parte, hacer prácticamente un sentido totalmente dirigido hacia el cenit, hacia arriba. Y tiene dos ampolletas. Una de ellas que va a ser la que nos va a insuflar aire, ¿no ve? Con una mallita que va a evitar que podamos insuflar mucho. Y la otra que va insuflando el aire. Y es la manera como va a avanzar esto, y estamos viendo todo lo que es a nivel del recto. Y ven, después tiene que enderezarse para poder avanzar y a lograr prácticamente superar lo que es el recto y va a entrar al colon sigmoides y va a estar bien. En este lugar es donde generalmente en la unión recto-sigmoidea es donde se producen las zonas de obstrucciones. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Este equipo va a poder observar el que está realizando el estudio, va a poder observar la zona de torsión, va a encontrar la roseta de torsión. Si esta roseta es de color rosado, tiene la autorización de introducir por aquí mismo una sondita fina y producir la descompresión endoscópica. Pero si encuentra que está negro, esa mucosa está negra, que sí que ha habido necrosis, ya no es conveniente descomprimir. O si está sangrando, entonces habría que ver, porque si no puede producir una perforación inclusive, o sería otro problema mayor. Entonces ya ese paciente es candidato a una cirugía. Pero mientras esté en rosado, se podría producir la descompresión respectiva. Otro es el estudio laparoscópico, como les dije, por ombligo introducimos el aparato después de haber insuflado, hacer un neumoperitoneo bastante elevado y podemos observar. Aquí está observando la vesícula cómo se encuentra, pero de igual manera puede ver el colon y aquí tenemos todo el epiplón que está colgado. Entonces son estudios que se realizan. La placa simple, esta es una placa simple de abdomen donde prácticamente vemos qué es lo que sucede. Vemos acá, esto es lo que tenemos que ver. Cuando vemos nivel, aquí hay un nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo. Entonces, un paciente que está con niveles. Entonces, esta radiografía es de pie. Y otra de las cosas importantes que tienen que fijarse en esta parte inferior, que está el recto, no hay negro, no hay aire. ¿Por qué? Porque este paciente ha logrado eliminar hasta lo último el esfuerzo que le da para tratar de botar el gas, ha logrado eliminar y no hay nada, pero aquí está tapado. Entonces, esto nos muestra que es una obstrucción intestinal mecánica, porque está en niveles en escalera, estamos de pie. Y si al paciente lo vemos echado, vamos a ver el signo del tiralín, prácticamente no hay en los niveles, pero sí la parte, digamos, de distensión, y si es un volúmulo como un grano de café. Entonces, el volúmulo se logra observar de las dos formas. Por eso siempre se pide a un paciente que debería hacerle una placa simple de abdomen de pie y una placa simple de abdomen echado. ¿Para qué? Para ver cómo es esa relación de las imágenes que vamos a observar. Aquí tenemos esas imágenes en partes. Bien, entonces esa es la parte de los métodos de diagnósticos que podemos usar a nivel de gabinete. De igual manera, podemos ver, digamos, algunos traumatismos del colon, que es frecuente lo que estamos observando. Entonces, cualquier injuria en que comprometa desde la tetilla hasta la sínfisis del pubis, cualquier compromiso de lesión que tenga en esta zona es la que nos vamos a tener con un trauma del colon. O sea, cualquier lesión, cualquier injuria en el colon que comprometa entre esas líneas, podemos hablar de un trauma del colon. Entonces vemos la parte ósea que hemos visto, que la conocen bastante bien, y la parte, digamos, de las estructuras. Y aquí tenemos el marco colónico que está ahí. Entonces vemos si existe algún tipo de lesión que pueda ser por arma punzocortantes en esta zona, ya sea entonces podemos hablar de trauma del colon. Con armas de fuego, traumatismo cesado de abdomen, los puños, las peleas, los golpes en un accidente de tránsito con el volante, algunas cosas iatrogénicas que pueden haber en ese tipo de lesión, desde la línea de las mamilas hasta la sínfisis del pubis, puede ser prácticamente una lesión del colon, los cuerpos extraños, las rupturas neumáticas. Entonces vemos una serie de lesiones que pueden existir a nivel del colon. Y aquí tenemos algo que penetra el abdomen, puede ser
que penetre por arma punzocortante. Es lo que frecuentemente estamos observando en la televisión, en el hospital, son pacientes que han sido agredidos con armas punzocortantes, en algunos casos con armas de fuego. Entonces son penetrantes, han penetrado. Yo tengo que estar seguro que ha penetrado. Si tengo una herida en el paciente y en el cual sale el epiplón, quiere decir que ha penetrado, porque está saliendo el epiplón. Si no ha salido, no hay nada, entonces tiene la arma, tengo que hacer qué cosa en la emergencia, colocar anestesia en la zona, ampliar la herida que tiene e introducir el dedo y observar si es penetrante. La arma de fuego igual es penetrante, ya penetrado si está en ese tipo de segmento que hemos indicado y ahí se toman las conductas necesarias. En algunos casos hay trauma cerrado, vean, esta patada está infringiendo en esa zona que está bien, entonces puede haber una lesión a nivel del colon, puede ser secundaria a cualquier golpe, accidentes automovilísticos, cualquier otra actividad que puede ser, dice su nombre, trauma cerrado. El otro es un trauma penetrante, este es un trauma cerrado. ¿Qué se tiene que hacer? Nos han enseñado el ATLS, ¿no? El ABCDE, vía aérea, respiración, circulación, evaluación neurológica, exposición. Eso es lo que vamos viendo como cosa primaria. ¿Y qué hacemos con esos pacientes del colon? Entonces, tenemos algunos métodos de diagnóstico. ¿Qué voy a hacer con un paciente? Voy a hacer primeramente, ¿qué cosa? Su historia clínica. Todos los estudios que vamos viendo en las presentaciones, ¿cuál es el corolario que les decía a los que pasamos en las clases prácticas? Es historia clínica mal elaborada. Si vamos analizando los días martes que tenemos en la presentación en el hospital, bien, vamos viendo que generalmente vamos en escolar historia clínica mal elaborada. Tenemos que tener una buena historia clínica, para lo cual siempre les repito y les recalco, repetirán lo que nos han enseñado en semiología. Trataremos de llevar adelante esa enfermedad actual. Haremos un verdadero cuentito de esa enfermedad y van a ver que van a tener un buen diagnóstico. Pero mi paciente está en la camilla y sospecho que tiene una lesión a nivel del colon o a nivel del abdomen, del intestino. ¿Qué le puede hacer? Puedo hacer una paracentesis. ¿Qué es la paracentesis? Es la punción de la cavidad abdominal. Entonces se elige 4 cuadrantes. El abdomen la debes dividir en 4 cuadrantes, una línea que va a pasar por el ombligo, vertical y otra transversal. Y tenemos 4 cuadrantes. Y en los cuales voy a introducir una jeringa verde de 20 cc, la que usamos normalmente. Nada más, simplemente desinfectamos ese cuadrante, ya sea el inferior derecho, izquierdo, con alcohol iodado, con una gasita, e introducimos suavemente la aguja, ¿no? Esa aguja verde, y introducimos, y posteriormente, ¿qué ha pasado? No vamos a colocar ni anestesia, nada, aspiramos lentamente. ¿Me entienden? Una paracentesis positiva, me dice, sale contenido intestinal, es positiva. Una paracentesis negativa no sirve para nada. No nos descarta que no tenga un tipo de lesión en el interior. Entonces puede hacer una paracentesis en los 4 cuadrantes, ya sea hacia el lado izquierdo, derecho, a nivel de los cuadrantes. Entonces puedo hacer unas paracentesis punción. Entonces, de igual manera, a veces puncionamos la cavidad abdominal en el cuadrante inferior y ya obtenemos sangre. ¿Qué será? Un hemoperitoneo. Y si les digo yo, ese es un hemoperitoneo. Pero a ver, ¿cómo puedo certificar que es hemoperitoneo? Está en la cavidad abdominal. Yo les digo, le has punzado la aorta. Y él dirá, no, no le he punzado la aorta, he metido a la cavidad. A ver, ¿qué puede ser? Repetir una cosa y sale nuevamente sangre. Yo le digo, has vuelto a punzar la aorta, un vaso. Entonces él me puede decir el médico, no, un ratito, agárrelo, vacíe en una cubeta esa sangre que ha obtenido y dice, esperaremos. ¿Qué va a esperar? El tiempo de coagulación. 8 minutos, 10 minutos va a esperar y no se ha coagulado. A ver, no se coagula. Entonces, ¿qué es? Un hemoperitoneo, no coagula. Pero si fuera de un vaso, va a coagular. Ah, coaguló, entonces no es hemoperitoneo. Entonces, hay maneras como podemos observarlas. Entonces, una paracentesis positiva es la que nos va a dar un diagnóstico. Una paracentesis negativa no me descarta que no tenga lesión el paciente. Puede tener, digamos, una lesión pequeña a nivel de lo que es la vejiga. Entonces, una lesión no está aspirando por decirte orín, pero está con un dato de irritación peritoneal. Entonces, una paracentesis negativa no descarta un cuadro que tenga ya, pero una paracentesis positiva sí nos ayuda. En algunos casos hacemos inclusive hasta estudios de laboratorio. Podemos ver que pensando que es con un líquido pancreático, podemos llevar al laboratorio que estudia amilasema, ¿no? Y vamos bien. La ecografía nos va a servir para ver en esta ecografía, como hemos hablado anteriormente, indicar si no tiene líquidos libres en las zonas más declives, más bajas, qué es lo que está pasando, un hemoperitoneo, alguna lesión de víscera hueca, para encontrar líquido libre.
lavado peritoneal. Igual puede ser un lavado peritoneal. Introduzco un corte a nivel del ombligo, como si estuviera colocando un trocar para hacer una laparoscopía en el ombligo e introduzco un equipo de suero. Puede usar una sonda de Tenkov, es la que normalmente usa. Pero podemos usar un equipo de suero, pues simplemente le hago una perforación y le introduzco el equipo de suero. Pongo el puntito y le paso medio litro de solución fisiológica. Vamos a hacer un lavado. Es como lavar nuestra ropa. Lavamos, movilizamos al paciente de ambos lados, lavamos y posteriormente bajamos abajo ese equipo de suero. Y va a salir ese medio litro. Pero ese medio litro sale con contenido alimenticio. Entonces sabemos que tiene una perforación de víscera. O si sale con orina, o si sale con sangre, o si sale, o no sale nada. O también podemos llevar a analizar al laboratorio para que vea cuántos glóbulos rojos tiene, cuántos glóbulos blancos tiene, si existe contaminación. Entonces se hace un lavado peritoneal. Son métodos de diagnóstico que estamos viendo cómo podemos ver esos abdómenes están allá. Las radiografías, como hemos visto, unas radiografías de pie y en decúbito, simples que podemos hacer, una tomografía, una laparoscopía. Entonces son métodos de diagnóstico de que puedan tener algún problema este paciente que tuvo un trauma cerrado de abdomen, un trauma cerrado de abdomen, está con ese problema, no sabemos qué es lo que tiene. Fue un accidente, un trauma bastante importante con golpe del volante y no sabemos, ¿no ves qué es lo que está pasando? Hicimos las maniobras estas que nos han enseñado y vemos en este otro aspecto qué es lo que podamos encontrar, si tiene algo más, porque estamos viendo un trauma cerrado de abdomen y lo que podemos tener en observación. Una radiografía inmediatamente al accidente le hago, ¿qué va a dar? Nada. Tenemos que esperar 6 a 8 horas para que tengamos algún cuadro. Si digamos a las 6 horas vamos a ver, digamos, niveles hidroaéreos. Está teniendo ya una parálisis del intestino, una oclusión intestinal. Las oclusiones intestinales podrán ser paralíticas o serán mecánicas. Mecánicas es porque algo está tapando. Paralíticas, hubo un desequilibrio metabólico, algo se ha hecho. Entonces, los niveles, ver nivel en un solo nivel es algo metabólico, pero si hay niveles en escalera, no hay aire a nivel del recto, es una oclusión mecánica. Y ahí es algo está produciendo en este paciente. Entonces, son cosas que tenemos que ir observando y ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Podemos tomar decisiones quirúrgicas inmediatas. ¿En cuál decisión quirúrgica? Una herida por arma de fuego. ¿Le haré un lavado peritoneal a una arma de fuego? No. Se tiene que entrar a operar. Tiene indicación quirúrgica inmediata todas las heridas por arma de fuego. Tengo que explorarlas. Tengo que explorar este paciente. Tiene que ser. En vez, las heridas por arma punzocortante, que si tiene ya en el interior bilis, orina, contenido intestinal, sí tengo que operar inmediatamente, porque ya he sacado esto con la paracentesis o con lavado peritoneal, o como veamos, ya encontré esto, tengo que operar, o es un arma de fuego. Por eso, indicaciones quirúrgicas inmediatas, debo operar a estos pacientes. Haré sus estudios de laboratorio complementarios, veré, digamos, que es hemodinámicamente estable, entonces, pero tengo que operar. Ese baleado tengo que operar. ¿Entienden? Pues estamos hablando de indicación quirúrgica inmediata. Ahora, es dudosa mi indicación, pucha, no sé, ¿en quién es dudosa? Dudosa, un trauma cerrado de abdomen es dudoso, no sé qué es lo que pasa, ¿no es? Una penetrante abdominal que no hay contenido. Un paciente tequeado, pucha, está tequeado mi paciente, no sabes cómo responde a la lesión del abdomen. Tiene un trauma encefalocraniano, ya sea moderado, severo o simple, pero tiene un trauma, no estás viendo la realidad. Es un paciente que está alcohólico, alcoholizado, tiene un índice elevado de alcohol en su sangre. Entonces, no evalúas bien, o un drogadicto, está viviendo las nubes del tipo y no se da cuenta de este su problema. Entonces, en estos casos es dudosa. Dudosa es lo que vamos a ver en estos problemas, que puede haber una decisión quirúrgica. Estamos hablando de decisión quirúrgica inmediata, decisión quirúrgica dudosa. Ahora vamos a lo que estamos viendo, a la gravedad a nivel del colon. Ese colon, cuando hacemos la laparotomía, simplemente ha comprometido de las 4 capas la serosa. Es primer grado. Suturar una serosa con sedita, punto final. La lesión simple de la pared, segundo grado, o el 25% de la pared. Estamos hablando de la pared.
25% y más de la pared cuadrada o toda la pared, y inclusive hay compromiso vascular que podamos observar. Entonces, veamos el colon, cómo tenemos las lesiones. Este está en el cual está comprometido prácticamente toda la pared y a veces puede llegar inclusive a comprometer la irrigación misma en estos casos. Entonces, vemos el tipo de grado. En este caso será un grado 5, un grado 4, ¿me entiendes? En el cual ya está comprometiendo toda la pared. En algunos casos, vean, a pacientes tienen heridas de bala con proyectiles y vamos a ver que tiene compromiso vascular, compromiso del mismo. Entonces ya son lesiones grandes en la cual estamos viendo una resección, estamos haciendo una resección de todo el segmento en cuña, pero la parte del intestino se corta en esa forma ya no recta, sino prácticamente yendo hacia el borde antimesentérico más allá. ¿Por qué? Para la irrigación, para que tenga un buen tamaño en la boca y tenga mejor irrigación. Porque si vamos a hacer el corte recto, quizás quitemos la irrigación de toda esta zona. Es por esa razón que se hace una especie de un corte en forma triangular en esa parte. En otros lugares encontramos simplemente las lesiones a nivel de lo que es el mesenterio. Y en este caso no están colocando puntos, porque el punto puede hacerme que lesione algún otro vasito. Están colocando simplemente epiplón, están agarrando el meso con pincitas y haciendo la ligadura. Están uniendo únicamente, se está uniendo en este caso el epiplón. En otro lado había un trauma bastante importante del meso, donde ha producido una lesión, una necrosis prácticamente de un segmento bastante importante. Igual sea la resección del meso y se tiene que hacer la resección intestinal, como hemos indicado. Entonces, son conductas que tenemos que ir tomando dependiente a lo que vamos encontrando. Y para eso habíamos hablado referente al tipo de gravedad. En algunos casos tenemos que hacer un cierre primario. Entonces, ¿cuándo hago un cierre primario? La lesión del colon, por decirles, tengo aquí una lesión del colon. Entonces, esta lesión del colon, ¿cómo voy a tomar una decisión de cierre primario? Voy a agarrar y le voy a anastomosar. El corte viene aquí, voy a regularizar los bordes y voy a anastomosar. De aquí, aquí, de aquí, en ese sentido. El cierre primario voy a hacerlo en ese sentido transversal, no voy a ser longitudinal, voy a cerrarlo aquí. Pero para que tome esa conducta de hacer un cierre primario, tiene que estar el paciente estable. No más de 2 órganos lesionados, no tenga que tener una lesión. Tiene que haber mínima contaminación fecal, no tiene que haber contaminación fecal. Y la cirugía debe estar realizada entre 4 a 6 horas y no hay que resecar colon, ¿me entienden? Entonces, estoy haciendo un cierre primario con estas características. Si encuentro intraoperar entre las 4 a 6 horas o más antes a ese paciente, tendré la posibilidad de hacerle un cierre primario, que no tengan mucha contaminación fecal, el paciente esté estable. Entonces, me dará tiempo, digo, voy a hacer un cierre primario. ¿No? Esa es la conducta. En algunos otros debo hacer otros procedimientos de sutura simple, digamos, solamente está la serosa dañada, haré. En algunos casos exteriorizaré el colon suturado. He suturado ese colon, pero tengo dudas de que vaya bien. Lo exteriorizo hacia afuera a manera de colostomía, pero está suturado y lo tapo para ver si se abre al exterior. Si va bien, entonces se lo introduzco después al segundo, tercer día o quinto día, dependiente cómo voy a evolucionar. ¿Me entiende? Pero estoy exteriorizando el colon suturado. Estoy tomando una conducta. Estoy haciendo una resección, tengo que resecar y le estoy anastomosando primariamente. Entonces, ya estoy teniendo otra conducta dependiente a los criterios que han visto. En otro estoy haciendo una resección con anastomos primaria, pero estoy haciendo una colostomía. Le he hecho una anastomosis, por decirle en la unión recto-sigmoidea, una anastomosis, pero estoy haciendo una colostomía proximal en el transverso. O sea, él va a comer y va a salir la materia fecal por el transverso, porque tiene una colostomía proximal. Y la anastomosis que él hice está guardando como protección abajo, está hecho una anastomosis. He hecho una anastomosis primaria, pero estamos haciendo una colostomía proximal antes de la anastomosis, para que vea bien. Puede hacer una reparación distal del colon, puede ser una pexia, como les decía, y al ancianito solamente le voy a hacer una pexia nada más del colon, o sea, del meso, o en algunos casos tiene que ser una colectomía. Sacaré el colon, ya sea todo el colon, o haré hemicolectomías, o en algunos casos simplemente no me queda más que hacer una colostomía,
hay contaminación, todo, y tendré que hacer una colostomía. Entonces son procedimientos quirúrgicos que los voy a ir tomando dependiente a lo que vaya encontrando con mis pacientes. Ese es lo que vamos a hacer. En algunos casos, cuando hay mucha contaminación, había una contaminación, no nos olvidemos que hay también una laparostomía contenida. La colostomía es exteriorizas el colon. En este caso estoy exteriorizando todo el abdomen. Está haciendo una laparostomía, pero estoy conteniendo. ¿Estoy conteniéndole con qué? Ya sea con la bolsa de Bogotá, o sea, puedo colocar unos plásticos, una ola de towel clip que llaman con algunos pinzas metálicas que puedo sujetar, pero estoy haciendo una laparostomía, estoy haciendo como una exteriorización, pero en este caso de todo el abdomen. ¿Para qué? Para que lo opere al día siguiente, para lo que opere cada 2 días, operación, operación, operación. Entonces, tomo otra conducta, una alternativa quirúrgica en lesiones grandes de colon, podría tomar una laparostomía contenida. No tenemos que olvidarnos, son varias cosas que como cirujanos tenemos que ir aprendiendo y viendo, observando cuál es la mejor conducta para que vean nuestros pacientes. Hacer lo que quisiera que si tenemos esa necesidad, nos haga a nosotros, pero tenemos que ver en ese sentido. Cuando ya he operado a mi paciente, ¿qué debo ver? En el posoperatorio, veo el estado general, en salas generales, ¿qué va a pasar? O lo llevo a terapia intensiva. Si este paciente puede ir a la sala general, perfecto. Manejaré la parte hemodinámica, veré si está nutricional, los antibióticos, seré que está manejado simplemente en sala general o tendré que llevarlo a terapia intensiva si necesita una parte ventilatoria, está pegado a un ventilador, que no puede destetarlo prácticamente, necesita un ventilador. Entonces, el posoperatorio manejaré independiente si es en una sala general o en una terapia, ya sea intermedio o una terapia intensiva. Trataré de encontrar las complicaciones que puedan existir tempranamente para tratar de solucionar. Por eso, cuando hablamos en este aspecto, a veces tenemos que irnos a ver, hacer una laparostomía contenida. Lavamos, solucionamos el problema y le colocamos una bolsa de Bogotá para operarlo al paciente al día siguiente o a los 2 días nuevamente un lavado. Ya no vamos a abrir porque está exteriorizado todo el colon, simplemente vamos a echar solución y vamos a abrir, vamos a botar, vamos a cambiar otro plástico y vamos a hacer el lavado. Entonces estamos haciendo colostomía de igual manera en ese sentido. Entonces, buscaré qué complicaciones me pueda dar rápidamente mi paciente. Entonces tenemos que pensar cuando el paciente, tras que se ha operado, empieza a tener fiebre, dolor en la herida operatoria, tengo la obligación de revisar a nivel de lo que es la herida operatoria y veré si no tiene algún tipo de infecciones, ¿me entiendes? Es lo que primero vamos a observar en el sentido del paciente tiene fiebre, tiene calofríos, tiene dolor o está mojando las gasas. Por eso cuando el interno va a hacer la evolución de todos los días, lo que ve en la herida operatoria, no es necesario curar, es ver la herida operatoria. Entonces, gasas limpias, apósitos limpios. Si están los apósitos completamente sucios, manchados con sangre, con colación purulenta, obligadamente tienen que curarlas. Pero si está limpiecito, ¿para qué van a curar? ¿Para infectarle? No. Deberían ver únicamente en la evolución cómo está. Pero lo primero, si el paciente tiene calofríos, tiene fiebre, está el paciente mal y tiene mucho dolor en la herida y los apóstoles, hay que observar la herida y retirar inclusive algunos puntos para poder observar. De igual manera, el paciente está con un cuadro séptico, puede tener un absceso intraabdominal, dependiendo. Para eso veíamos que podíamos ver si no tenemos que llevar un paciente de una otra laparotomía. Puede haber una sepsis, puede haber FIST, puede haber dehiscencia. Entonces, son complicaciones que uno tiene que ir observando poco a poco. Ahora, si ha hecho una restitución de un tránsito intestinal, ha hecho una anastomosis de colon, o ha hecho una resección de colon y una anastomosis, le deja un drenaje ahí adentro, cerca de la anastomosis. ¿Para qué? Para que ese drenaje sean mis ojos de la parte interna. Y todos los días iré a ver qué es lo que sale en el drenaje que me está dando. Pero si un paciente operado, anastomosado, y al día siguiente de lo que he operado, me sale por el drenaje contenido intestinal, ¿qué diré? El que operó tuvo un inconveniente. No vio seguro todas las lesiones que tenía o no hizo buena anastomosis. Entonces, eso es muy importante. Generalmente dicen los libros que estudiamos, los que estamos leyendo, entre el quinto al séptimo día
es el tiempo crítico para el paciente, porque los primeros días, hasta el quinto día, por ejemplo, son atribuibles al parte del cirujano. Si prácticamente en ese tiempo ha habido una dehiscencia, una fístula, algo por ahí, de salida de el que ha suturado está mal, o los hilos, alguna cosa, pero algo es atribuible a la parte quirúrgica. Pero la parte al paciente alimenticia viene a partir del quinto, séptimo día. Por eso el drenaje nosotros dejamos 10 días generalmente para ver que eso haya coaptado y que esté bien nuestro paciente. Porque si vamos que las lesiones, las fístulas, todo aparecen a partir del quinto día, séptimo día, están apareciendo, eso son atribuibles al aspecto alimenticio. Generalmente estamos viendo pacientes que operamos con albúminas muy bajas y esas albúminas condicionan a que esa coaptación del intestino vaya difícil y se produzca estos problemas de fístulas. Por eso es importante a veces pedir en el preoperatorio cuánto de albúmina tiene. Si tiene menos de 2, es mejor que ni lo operen o háganle solamente colostomías, porque no va a ir bien el paciente, se va a ir mal. La sutura tiene que ir bien los 5 días. Ese es atribuido a la parte, pero posteriormente se va a abrir todito, va a ir mal el paciente. Entonces, tenemos que tener ya la idea clara cómo vamos a manejar nuestros pacientes. Y es por eso en la evolución del interno, los primeros días que va viendo la sutura realizada por el equipo quirúrgico. Y después del quinto al séptimo va viendo la anastomosis que está realizando el cuerpo del paciente a través de la albúmina. Y si vemos que ahí va produciendo salida de colección purulenta, está viendo colección o salida de contenido intestinal, estamos viendo que existe un problema alimenticio. Deberíamos dar alimentación parenteral o ver qué vamos a hacer. Pero esos ya tenemos que tener la idea clara en la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos tener cuerpos extraños. Puede haber cuerpos extraños en el colon, en la cual podemos ingerir cuerpos extraños. Puede haber perforación a través de la pared abdominal, han perforado, cayó en algún lado, o a través del ano, en ahorcajada está pasando una cerca y ¡pah! Cayó y se enclavó a través del ano. Entonces, son cuerpos extraños que pueden entrar al colon. Entonces, las vías de acceso pueden ser por ingestión, porque come, ¿no ve? Porque está metiendo por la boca. Generalmente, ¿quiénes hacen? Los carpinteros, aquellos, las que se llaman las costureras, que hagan que los alfileres, los carpinteros, los tachuelos, están agarrando en su boca, están sacando, están clavando, y a veces se lo degluten. O el niño a veces se comió enterito una pepa de durazno. Entonces, por ingestión podemos encontrar cuerpos extraños, o por perforación, se ha perforado el abdomen y entró directamente al colon o a través del ano que podamos encontrar. Entonces, son lugares que pueden ser. Por ingestión, como habíamos indicado, las bolitas, el mondadientes, algunas cosas. Una vez hemos operado a un paciente con una peritonitis y no sabíamos cuál era el problema y encontramos un mondadientes que se había cruzado a nivel del intestino delgado. Y en algunos casos hemos encontrado las tachuelas que salen por el ano perfectamente. Pero es así la circunstancia. Entonces, por ingestión que pueden haber. La sintomatología que tiene el paciente es el dolor y generalmente a veces existe impactación y enclavamiento a nivel de la ampolla rectal, pero a veces sale, ¿no ve? O no puede defecar y hacemos el tacto y encontramos el cuerpo extraño en la cripta, en la cripta. Porque al ser el tacto rectal tenemos que ver, primeramente se analiza el periné, segundo con el dedo de guante se analiza todo lo que es el esfínter. Y el esfínter no podemos introducir de golpe porque podemos producir un reflejo vasovagal y el paciente producir un paro cardíaco y no los recuperamos, ¿no ve? Entonces, tenemos que prácticamente al paciente relajarlo y poco a poco vamos introduciendo el dedo hacia la parte del recto. Entonces, vamos introduciendo y hacemos una revisión de lo que es la parte de la ampolla rectal. A veces la ampolla está llena de materia fecal y ahí podemos encontrar en una cripta lo que sucede. Entonces, ampolla rectal ocupada con un S, ocupada con un cuerpo extraño, y después sacamos y describimos el dedo de guante con sangre, dedo de guante con algún ruido. Entonces, es la manera como vamos viendo. ¿Qué hay? Esa extracción, podemos ser digital, o en algunos casos se tendrá que hacer algún tipo de drenaje, si hace algún tipo de absceso referente al cuerpo extraño. En la perforación, puede ser por balas, por cálculos, por algún anillos contraceptivos. Esto de las compresas es interesantísimo. Operamos un colon, un abdomen, y nos olvidamos una compresa. Dense cuenta, la compresa es bastante grande. Dense cuenta, una compresa tiene casi 20 centímetros de diámetro, y nos olvidamos. ¿Qué hace el colon?
Es algo increíble que lo hemos visto en nuestra formación, cómo el colon agarra y empieza a perforarse y se empieza a ingresar esta compresa. Teníamos una paciente que la decíamos Anquicha, una viejita cerca de los 80 y tantos años, y ella no podía defecar después de una restricción de un tránsito intestinal. Y estaba de residente y se me ocurrió verla a nivel de lo que fuera, le hice un tacto rectal y obtuve y encontré que tenía algún tipo de tela que estaba ahí. ¿Y qué salió por ahí? Fue una compresa. Y no le dio ningún tipo de peritonitis. Entonces, ¿qué pasó? Que probablemente en el acto operatorio dejaron la compresa y se prácticamente hizo su migración, se habrá perforado, pasó al colon y fue expulsado. La paciente fue bien prácticamente, pero dense cuenta la manera como se pueda perforar. Los anillos anticonceptivos, de igual manera, anteriormente era otro tipo de anillos que podíamos ver que podían pasar. Entonces, estos pueden ser eliminados, como les dice, espontáneamente por recto, o si no, manualmente podemos ir retirándolos algunos. Cuando se hace caer por accidente una caída en ahorcajadas o algún trastorno sexual, agresiones. En la emergencia del Viena tenemos mucha gente con trastorno sexual que llega al hospital, ya sea con linterna, con alguna cosa que introduce a través del canal anal, ¿no? Y viene al hospital prácticamente con algún problema ya obstructivo, de dolor o de algún problema que ya no puede eliminar o se le escapó prácticamente hacia la parte interna. Entonces, lo que tenemos que hacer en este estado es llegar al diagnóstico y depende del tipo de lesión, realizar la respectiva extracción. En algunos accidentes automovilísticos o alguna caída de altura, igualmente puñetazos, podemos encontrar alguna sintomatología en la cual el colon puede haber lesiones a veces, otras a nivel del abdomen, donde puede haber dolor abdominal, estado de compromiso general del paciente. Entonces, si este paciente viene con otro compromiso, primero tenemos que tratar, ponerlo en condiciones hemodinámicamente estables para tratar de hacer un tipo de intervención quirúrgica. Y dentro de las intervenciones quirúrgicas en estos pacientes que tienen un accidente automovilístico de varios días, que hemos visto por decirte el tipo de lesiones, lo que nos queda a veces hacer simplemente reparar las lesiones, hacer colostomías o hacer, digamos, el tratamiento de un abdomen en el cual tengamos que ir lavando periódicamente hasta resolver el cuadro abdominal en esos casos. Lo que realmente se podría hacer es las colostomías. ¿Qué son las colostomías? Ostomías. Es abocamiento del intestino grueso al exterior. Estamos abocando el colon al exterior. Se está abocando, ¿me entiendes? Y el nombre va a darse dependiente del lugar. Si aquí hago en el ciego, va a ser una secostomía. Si hago en el transverso, una transversostomía. Si hago en el sigmoide, será una sigmoidostomía. Entonces, el nombre lleva dependiente al lugar del colon exteriorizado. Eso es lo que vamos a ver. Y se llama ostomías, colostomías, por eso se conoce. Y tenemos acá, por ejemplo, una colostomía del ciego. Entonces, aquí estamos usando otro tipo de sonda especial, digamos, para ciego, porque esta no se la puede exteriorizar como están viendo acá. Es más difícil. El ciego hemos visto que es más amplio, es más difícil que pueda exteriorizarse, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido es que no, es más complejo. Se usa otro tipo de sonda especial donde podamos hacer una secostomía. Pero si se dan cuenta, esta secostomía no es digamos, no es obstructiva total. O sea, va a seguir pasando, simplemente va a tener un lugar de desfogue únicamente, pero en esta sí existe un desfogue total. Estamos viendo que esta parte, la parte proximal, va a salir todo, ¿me entiendes? Total, y es total. Pero si hacemos una colostomía en asa, va a lograr quizás pasar un poco hacia el otro extremo. Entonces, dependiente a cómo podamos tomar el segmento. Y tenemos estas colostomías en su permanencia pueden ser temporal, por un tiempito transitorio. Aquí tenemos una paciente que tiene una colostomía, ¿no? Está prácticamente en forma temporal transitoria, pero algunos pueden ser definitivos para toda la vida. Entonces, por su permanencia, la colostomía puede ser temporal o transitoria o definitiva. ¿En qué caso podemos hacer una definitiva? A ver, una definitiva en los cuales el paciente tiene un cáncer de canal anal, le vamos a hacer un cáncer de canal anal, una amputación abdominoperineal de maíz. Ya no va a tener ano, ya no va a tener el recto y tenemos una colostomía terminal en flanco izquierdo. Colostomía definitiva.
¿no me entienden? Ya no es temporal. Porque ya no tiene ano, ya no hay la parte del ano. Entonces, colostomía definitiva. Y temporal, sea un vólvulo, en esas cosas que vamos haciendo, o lesión, se pueden hacer. Las colostomías podemos hacerlas en asa. O sea, en asa quiere decir que está como si fuera un asa únicamente, se hace el corto, o un puentecito, donde hay paso. La de Van Steen es la que frecuentemente usamos a nivel del colon transverso, donde se exterioriza el colon y se hace pasar una baquetita a través del colon, como si fuera un puentecito, ¿no? Entonces ya, y se hace la apertura y va a tener dos boquitas, una boquita proximal y una boquita distal. De igual manera, en el sigmoide se puede hacer otra colostomía así en asa, en puente, simplemente se exteriorizamos. Podemos hacer terminal en la operación de Hartmann. La operación de Hartmann es lo que se hace, por ejemplo, viene el paciente y tiene una necrosis del colon sigmoides, entonces se hace sigmoidectomía, se reseca el sigmoide y queda dos bocas, una boca del colon descendente y una boca del recto. Si es del muñón rectal, el recto lo cerramos y exteriorizamos el colon distal en el flanco izquierdo. Entonces, eso se conoce como la operación de Hartmann. Sigmoidectomía, si es del muñón distal, y colostomía terminal en flanco izquierdo. Una operación de Miles, igual en la que Tams les indicaba, que es una colostomía terminal, porque prácticamente ya no tiene el ano, ¿no? O una transversostomía, en el transverso podemos hacer terminal, como se ve aquí, en ese sentido están haciendo terminales, ¿no? Este es terminal, están viendo terminal, porque está saliendo todo, no es en asa, ¿no? Hay otra que se hace como en dos bocas. Conocemos, los varoncitos generalmente a veces conocen y tenemos esas escopetas melicéricas que tienen dos caños de escopeta, la de Paul Mikulicz, la de Vine, entonces son terminales con dos bocas, han cortado y están las dos bocas saliendo hacia afuera, ¿me entiende? En algunas cosas hacemos como si fuera una fístula mucosa, una colostomía buena y al otro ladito una cosa más pequeñita. Entonces vemos que tienen dos boquitas, ¿no? Entonces son colostomías. Su nombre es colostomía, ¿no? Está exteriorizando el colon y va llevando. Aquí tenemos un encaño de escopeta, están exteriorizando las dos bocas, ¿no? De las dos bocas están haciendo. Esas colostomías pueden ser temporales, porque les decía por un tiempo, definitivas, en los cuales ya no se va a restablecer nunca el colon, ¿no ve? ¿Cuándo se hace una indicación de colostomía? ¿Cuándo voy a poner? En algunos procesos inflamatorios. Por decir, tiene un paciente una escara por decúbito. Una escara por decúbito no va a sanar nunca. Prácticamente está con lesión a nivel del sacro, del coxis, todas esas cosas. Está con la materia fecal. Entonces, le haremos una colostomía, ¿me entiendes? Hasta que solucione su problema. Entonces, le hacemos una colostomía transversa y va a solucionar. Alguna sutura que tenemos, por decirte una anastomosis en el sigmoides o en el descendente al recto, sigmoides, recto. Quiero proteger esta, le hago una colostomía transversa. Más antes le hago para que el paciente siga alimentándose y salga la materia fecal por transverso y no llegue a la sutura. En algunos cuadros obstructivos, en algunos procesos neoplásicos que ya no puede pasar por ahí, le puede hacer una colostomía anterior para solucionar su problema. Un paciente tiene un cáncer de todo el colon, puede ser una secostomía o una ileostomía terminal, ¿no? Entonces, porque ya no pasa al colon, entonces estoy diciendo en lesiones obstructivas, o en cáncer de recto y de ano que está obstruido totalmente, le puede hacer una colostomía terminal en flanco izquierdo del sigmoides, o para proteger cirugías anorrectales o traumas. Entonces, hay indicaciones en las cuales uno tiene que tener el criterio de decir, no, para que sane esta parte le haré una colostomía y siga alimentando a mi paciente, porque si no, ¿cómo se va a alimentar? Entonces, es frecuente en ese sentido, usamos las colostomías. Y vemos acá, por ejemplo, se ha hecho una colectomía total, se le ha sacado la colectomía, y estamos viendo aquí, hay dos ileostomías, ¿no? Esta ileostomía. En este otro, por ejemplo, ha hecho una colostomía terminal en el flanco izquierdo, puede ser una operación de Hartmann. En esto se ha hecho una colostomía del transverso. Tenemos allí a la parte media del transverso y el colon exteriorizado. Y así vamos viendo, en este se ha hecho una anastomosis, se ha sacado todo el intestino y se ha anastomosado el ilion al recto. Entonces, son maneras que puede ser. Pero estas colostomías también tienen complicaciones. Esas complicaciones son las que tenemos que ir viendo qué está pasando. Puede ser que se dematice mi colostomía. Totalmente hinchada la colostomía. Puede haber que sea negro, que esté negro. ¿Qué ha pasado? Que no le extraje muy bien y se necrosó, no tiene irrigación. Tengo que ver. Entonces, cuando hago mi evolución al día
del paciente que voy a verle está lleno de materia fecal y muchos de nosotros decimos, no me contamina, debe estar bien, está funcionando todo y no lo toca, pero por ahí está necrosado. Por ahí tienes problema, tiene edema, por ahí está obstruido, cualquier cosa podemos decir. Entonces hay que limpiar, lavar, ¿me entiendes? Puede tener abscesos, bueno, inmediatamente hemorragia, la hemorragia vamos a verlo, ¿no? Pero en algún caso, por decirles, yo tuve una experiencia amarga de una paciente cuando estaba siendo internado en la caja, donde prácticamente le hicieron una colostomía al día siguiente, voy a ver a la paciente y la paciente estaba con la bolsa de colostomía llenito de materia fecal. Y las enfermeras, pues está con colostomía funcionando, todas las cosas prácticamente no habíamos hecho nada y al rato de salir, era un sábado, parece 2 de la tarde, me voy y me fijo de la paciente que la bolsa sí seguía llena, pero decidí, no sé por qué, agarré y no era nuestro paciente, vimos y vaciamos y vimos. Y no había la colostomía se había entrado, desapareció y empezó a tener una gran cantidad de una peritonitis la paciente, ¿me entiende? O sea, se salía la materia fecal, le hicieron una colostomía por un fecaloma, parece en ese paciente. Y bueno, pues falleció la paciente por un cuadro de retracción que tuvo de lo que se entró la colostomía. Probablemente no le fijaron bien la colostomía y se entra. Tuvo un prolapso. El prolapso es cuando se sale hacia afuera. Bueno, a veces hay evisceración, se eviscera las asas intestinales. Frecuente las dermatitis, porque el contenido que va saliendo es irritante de la piel y va irritándonos y va a dar una dermatitis. O se va a eventrar, una eventración de las asas también, o va a haber unas hernias parostomales, ¿me entiende? Entonces, son complicaciones que podamos y que tenemos que ver. Aquí, por ejemplo, es un prolapso, se ha salido el colon, ¿me entiende? Está prolapsado su intestino, su prolapso. Aquí, de igual manera, tiene una dermatitis bastante importante con cuadros inflamatorios. Entonces, vemos acá cómo está quedando es la bolsa de Caraya que está tratando de proteger, pero de igual manera tiene una dermatitis fatal. Aquí tenemos, ¿qué está pasando? Se ha entrado, aquí tiene una hernia parostomal, está saliendo, está protruyendo prácticamente. Esta colostomía no está funcionando, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ver. Aquí vemos que está protruyendo una hernia. El orificio que cortaron para exteriorizar el colon, pues la división mucho más amplia y se salió el intestino. Entonces se está perdiendo, ya no hay la colostomía, se está entrando, se va a entrar. Y si es digamos, temprano, puede salir la materia fecal adentro, ¿no? Entonces hay una eventración en ese sentido. Y vemos, esas son las colostomías. Llegó las 7 y nos quedamos aquí. Vamos a hablar la siguiente clase, entonces yo creo que hemos hecho un repaso de lo que queríamos presentarles. No sé, es la parte, hasta ahora vamos avanzando, tenemos patología inflamatoria del colon ahora y después algún tipo de patología más. Entonces, el lunes, pues, ¿no? Vamos a continuar, hoy es viernes, les deseo buen fin de semana, disfruten del fin de semana, el calor está riquísimo, pero es fatal, ¿no? O sea, ya está 38 grados, parece algunos ratos. Entonces, yo les agradezco por su participación, porque vengan a escucharnos las clases y el lunes continuamos nuestras clases. Bueno.